Vamos a continuar hoy, ¿no? El mensaje que yo traje hace 2 semanas, ¿o fue la semana pasada? La semana pasada, ok. ¿Quiénes leyeron el libro de Gálatas? Algunos leyeron el libro de Gálatas, gloria a Dios. Déjenme resumir rápidamente algunas de las notas que di en esa primera entrega y voy entonces a sumar algunos pensamientos más en esta ocasión. Decíamos que el libro de Gálatas es un libro extraordinario, donde el apóstol Pablo le escribe a un grupo de creyentes, no una carta que parecería tener un tono incómodo. El que lee el libro de Gálatas, si leyó el libro de Gálatas, se habrá percatado que Pablo estaba algo incómodo. De todas sus cartas, y Pablo, no por su personalidad, yo siempre digo que hacer un estudio de personalidad de Pablo sería sumamente interesante, conocerle en persona aún más, pero si usted lee a Pablo en todos sus escritos, usted nota que Pablo podía ser un poco a veces terco, o a veces blanco y negro, o a veces algo rígido, o a veces algo duro, ¿no? Y entonces en esta carta a los Gálatas definitivamente vemos a un apóstol Pablo que en buen dominicano estaba algo picado. Digan conmigo, picado. No, estaba alterado de ánimo ante lo que él estaba escuchando. ¿Qué él estaba escuchando? Pues básicamente que había un grupo de maestros, no falsos evidentemente, y hacíamos la nota de que como en todos los tiempos, siempre hay maestros falsos en el mundo, trayendo falsas enseñanzas, trayendo explicaciones, pareceres, no en un contexto bíblico que están algo divorciados de la pura verdad de Dios, y la intención de eso, a sabiendas o no, siempre es de hacer alejar de la verdad a los que han creído. Y déjenme decirles, hermanos, esa es la tarea número 1 de Satanás. Satanás es el gran falsificador de lo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? El gran falsificador de lo verdadero. Eso lo vemos de tapa a tapa en el contenido bíblico y lo vemos a través de las generaciones. Satanás siempre ofertando cosas que parecen ser de Dios, pero en esencia no lo son. Entonces vemos, ¿no?, que Pablo está molesto porque sabe que los Gálatas habían logrado desprenderse de las tradiciones y del marco de referencia religioso, si me lo permiten, no, que ellos tenían, no, con su judaísmo, con sus raíces, no, espirituales evidentes, no, pero había un rompimiento de las cosas que tenían que ver con la ley, que les decía la semana pasada, que la ley no solamente se circunscribe a los 10 mandamientos, sino que el pueblo tenía 600 tantas leyes, ¿no?, que muchas eran de carácter social o de salud o de ceremonia, pero cosas que reverenciaban con carácter religioso y que habían que guardarlas, y que yo me tomé el atrevimiento de decir que muchas de ellas habría que hasta ver si eran señaladas y propuestas por Dios o si fueron no cosas que surgieron en el consejo del pueblo y que se asumieron como buena y válida. Pero el asunto es que siempre nosotros como seres humanos nos hemos apegado a lo que yo llamo una lista, y uno rueda así como una alfombra, una lista de do's and don'ts, de cosas por hacer y no hacer. Y a nosotros nos gusta, al ser humano le gusta esas listas de, bueno, dime qué es lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y evidentemente la Biblia tiene una lista, ¿no?, de expectativas de las cosas que agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene una lista de las cosas que no agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante que nos acerquemos a la palabra de Dios y tratemos de discernir, no a nuestros tiempos, no a los tiempos necesariamente no de Moisés, sino a nuestros tiempos. ¿Qué está esperando Dios? ¿No?
¿cuáles son las expectativas de Dios que quizás fueron para un momento, pero que ya no tienen razón de ser? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos entienden que hay cosas así que ya no aplican? Aunque usted no lo crea, es así. Y hay cosas, hermanos, o sea, que perduran a lo largo del tiempo. O sea, cosas que fueron ciertas en los tiempos de Moisés son ciertas en nuestros días y serán ciertas dentro de 100 años si el Señor no ha vuelto. ¿Están conmigo, mis amados? Entonces, es importante saber los marcos de referencia, digamos, de leyes, de normas, de expectativas que Dios quiere con nosotros. Ahora bien, sabemos por la lectura bíblica que el pueblo de Dios, si se quiere, estaba esclavizada, digan conmigo esclavizada, por los marcos de referencias religiosos que tenían del momento. Y Cristo vino a traernos libertad. Digan conmigo libertad. Entonces, cuando vemos, ¿no?, que Pablo trae el evangelio a Galacia, abrazan el conocimiento que es en Cristo, entienden que hay un evangelio, que hay una noticia nueva, que hay una noticia buena, que hay una expectativa renovada en el Señor y que no necesariamente hay que guardar esto y aquello. Hago referencia rápida y tema para otro día, como las tensiones que hubo en Hechos capítulo 15, ¿no? Cuando se tuvo que dar el famoso concilio de Jerusalén, una junta de consejo y parecer que hicieron los apóstoles, ¿no?, y los líderes espirituales del momento para determinar, ¿no?, con este público gentil, entiéndase, no judío, que está abrazando la fe, nosotros vamos a imponerle las mismas expectativas que nosotros como cultura hebrea tenemos, ¿no?, y todos los pormenores y las tradiciones y las leyes que guardamos, o los vamos a exonerar de eso. ¿Cuántos recuerdan ese capítulo, no? Entonces, allí se determinó, no le vamos a imponer, ¿no?, a ellos esto, sino que solamente vamos a esperar que hagan esto. Y hay hubo un intento, ¿no?, de delimitar las expectativas de determinadas prácticas que para ellos eran de sumo valor y les causaba ansiedad ver a los gentiles no participar de ello. O sea, tema, ¿no?, de cómo el Señor comenzó a traer reformas, ¿no?, a las costumbres, digan conmigo costumbres, a las tradiciones, digan conmigo tradiciones, ¿no?, y a las prácticas, digan conmigo prácticas, ¿no?, que tenían que ver, ¿no?, con toda la religiosidad, si me lo permiten, de su juego de creencias. Tomando eso en cuenta, Pablo se da cuenta que hay unos maestros que le están enseñando a los de Galacia, no, o sea, Cristo no es solamente Cristo, eso suena muy bonito, ustedes tienen que seguir haciendo tal cosa y tal cosa, o sea, y los comenzaron a hacer volver a practicar las cosas que en un momento ellos entendieron no tenían que seguir haciendo o practicando, no. Estos maestros les estaban convenciendo, sí, tienen que volver a hacerlo. Esa tensión que se creó, lo que produjo fue una tensión entre la gracia de Cristo y las obras del ser humano. Y ese es un clásico tema para otro día, ¿no?, de que la gracia del Señor es suficiente, ¿no?, para nuestra salvación y nuestra transformación de vida. Es como cuando Pablo dice a los de Éfeso, no, porque somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, decía él, ¿no? O sea, somos salvos por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo y solo por lo que Él hizo, no por lo que usted haga o no haga, ¿no? Y hay cosas que uno tiene que hacer y no hacer. ¿Están conmigo? O sea, porque no quiero que vayan a confundir. No, decir, no, el pastor dijo que la ley no importa. No, la ley importa. Pero el punto de partida, hermanos, el punto de partida es que nosotros
nuestro lifeline, nuestro cordón de vida, hermanos, no depende de lo que yo hago y lo que no hago. Depende de lo que Él hizo. ¿No? Entonces, cuando Pablo ve que los está haciendo volver, ¿no?, a no reflexionar sobre lo que Cristo hizo, sino sobre lo que yo estoy haciendo, y solo lo que yo hago va a valer al final del día, ¿no?, ante los ojos de Dios. Entonces, Pablo se preocupa sobremanera, porque hay una tensión de nuevo creada entre la gracia y las obras, una tensión creada entre la relación y los vínculos y los lazos con la persona de Cristo versus los lazos y los vínculos con las prácticas de la vida religiosa a la cual ellos estaban acostumbradas. Y hago el paréntesis, hermanos. ¿No ha sido esa la experiencia de la mayoría de nosotros, que hemos vivido una práctica religiosa, pero nada que ver en conocer al autor, no, como decía Pablo, de nuestra fe, que es Cristo Jesús? ¿Están conmigo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿No es esa la realidad de nosotros que nos criamos en la iglesia tradicional y que me llevaban a la misa y que hice la primera comunión y que la confesión y que los rezos y que Semana Santa y nos mantuvimos, ¿no?, en el ambiente y en los circos y los hábitos, las costumbres, las tradiciones? Pero en esencia hemos quizás concluido, y por eso estamos aquí hoy sentados. Eso no me llenó, eso no me reveló a Cristo. Yo no conocía a Dios dentro, yo estaba haciendo las cosas, y uno iba a la misa, y párense, y arrodíllense, y siéntense, y aquí, o sea, y uno hacía todas las mociones, pero salíamos iguales. Y bien no íbamos a la misa el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Uno se sentía como que yo ponché tarjeta religiosa, no cumplí, porque la rutina es ir una vez a la semana, si acaso una vez a la semana, ¿no? O sea, y ponché tarjeta y ya, rompí fila y ya lunes, martes, miércoles, sin ningún tipo de brújula espiritual, ningún parámetro, ningún redargüimiento, ningún vínculo con el Espíritu Santo. No es esa nuestra experiencia, hermanos. Y no es nuestro deseo más íntimo no vivir una mera vida religiosa de costumbres, de tradiciones, no de prácticas, sino vivir una relación real y viva de que yo conozco al Maestro, de que yo conozco a Jesús, de que Él vive, mora en mí, de que yo estoy consciente las 24/7 de su presencia, de su operación en mi mente, en mi corazón, de que, como decía el salmista, no hay momento, lugar donde yo piense que Dios está del otro lado del mundo atendiendo lo que está pasando en la China hoy, que no está viendo lo que yo estoy pensando, haciendo. O sea, no, hermanos, o sea, el deseo más íntimo, y siempre a nivel filosófico, teológico, se habla que we all yearn, o sea, todos nosotros tenemos un anhelo sumamente profundo en nuestra alma por el Dios verdadero, por no meramente vivir, ¿no?, las prácticas religiosas. Y yo siempre digo, hermanos, no hay que estar en la basílica tal o en la iglesia de la Santísima de qué sé yo qué cosa para ser religioso. Uno puede estar en la iglesia evangélica Racatataca, o sea, y ser religioso. O sea, uno puede estar en la iglesia, no, el fuego de Dios, de lo que sea, o sea, y ser religioso, igualito que como éramos antes. Lo único que cambiamos ahora de bandera, ¿no? Y ahora estamos aquí, pero solamente estamos guardando tradiciones, solamente estamos guardando prácticas, solamente estamos guardando rieles, pero no hay un tema de revelación de quién Cristo es en nuestras vidas. Hermanos, y lo que
transforma nuestras vidas es la revelación de Cristo en nuestros corazones. Porque podemos ser salvos, hermanos, pero necesitamos transformación. No sé si me doy a entender. Y no estoy menospreciando la salvación. Necesitamos ser salvos, ¿no? Y el ladrón, el malhechor que estaba junto a Jesús, se salvó y no tuvo tiempo para transformación. ¿Cuántos están conmigo? Ni siquiera tuvo tiempo para bautizarse. ¿Cuántos están conmigo? No hizo la ABC tampoco. ¿Cuántos están conmigo? No fue el encuentro. ¿Están conmigo? O sea, no hizo nada. Lo único que a tiempo, en vida, porque es una decisión en vida, reconoció: yo soy pecador y esto que me está pasando me lo merezco. Tú deja de burlarte de él porque él está aquí injustamente. O sea, él no es igual a ti y a mí. Esa confesión de que soy pecador y que él es santo, le ganó la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso, hermanos. Es profundo. Ese intercambio en ese ratico, como yo siempre digo, that Jesus had a peace of mind to preach salvation. Que Jesús tuvo mente en un momento así para conectarse a esta conversación y dirigirle la palabra y brindarle esperanza. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, lo único que necesitamos al final del día es eso: reconocer que yo soy malo y que Él es bueno. Y que en Él no está mi posibilidad de vivir una eternidad. Maestro, recuérdate de mí. Fue lo que le dijo, ¿no? Recuérdate de mí. Con esa ecuación, hermanos, cualquiera de nosotros abrazamos la salvación. Y no importa cuántos años tú vives aquí, 60, 70, 80, 90, por mucho que suenen, nunca se van a comparar, hermanos, a la eternidad con Cristo. A la eternidad para siempre con Dios. Entonces, necesitamos, hermanos, entender que al menos que tu reloj esté rápidamente marcando que ya tú estás en la antesala de morir. No solamente queremos echarle brazo a ese momento de reconocer: yo soy malo y Él es bueno, Señor, y quiero seguirme acercando a ti para conocerte más. La transformación de vida, hermanos, no es un asunto de hacer eso, de levantar la mano, y hay que levantarla. Levanten la mano, practiquen ahí, levanten la mano. Sí, porque cuando Messi mete un gol, yo veo que te la levantan. O sea, levanten la mano de nuevo, a ver, levanten la mano. Gloria a Dios. Ustedes ven que no está atrofiado su cuff. O sea, o sea, cuando uno quiere, uno puede, hermanos. O sea, pero no es solamente, porque usted puede decir, o sea, yo no soy de mucha expresión, ni con Messi, pastor. O sea, yo soy una persona recogida. Hermanos, está bien. Pero lo que estoy enfatizando es que tu vida cristiana, la evidencia de que tú estás conectado con Dios, no es meramente que tú vengas a la iglesia los domingos, aunque es importante que vengas a la iglesia los domingos. La evidencia de que tú eres creyente no es solamente que tú tengas una Biblia y la leas de vez en cuando y de cuando en vez, aunque es importante que tengas una Biblia y que la leas no de vez en cuando y de cuando en vez, sino as much as you can, ¿no? Tanto puedas, que la leas y la consumas y la apliques. Digan conmigo, apliques. No, porque no podemos ser oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Entonces, uno puede, ¿no? Y que hay un pasadía, y que hay un retiro, ¿no? Y que hay un evento de mujeres, y que hay una cena de parejas. Todo eso es importante, que participemos de eso. Hermanos, pero lo que evidencia que nosotros somos hijos de Dios es lo que se esté dando, hermanos, aquí adentro, en cada segundo de tu vida. Estas 4 paredes, hermanos, o sea, no retienen ni encogen
lo que Dios y el Espíritu Santo está haciendo y quiere hacer en cada uno de nosotros, que va más allá de las 2 horas que pasemos en este lugar. O sea, todos los días nosotros estamos haciendo una inversión sobre nuestras almas. Hermanos, y es tan fácil nosotros caer de modo mecánico a vivir una vida de carácter religioso. ¿Qué significa religioso? O como decía el apóstol Pablo, me parece que eran los tesalonicenses, que tienen apariencia de piedad. O sea, eso significa que aparentan tener relación, que guardan relación con lo de Dios. Sin embargo, nada que ver. Entonces, hermano, lo último que nosotros queremos es aparentar que somos espirituales, que somos religiosos, cuando real y efectivamente, ni de fondo, ni de forma, ni en la práctica, ni en el día a día, lo seamos. Hermanos, examinémonos cada uno a nosotros mismos, como le decía Pablo en el contexto de la cena del Señor, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo. O sea, esa es una tarea que no le toca al pastor, no le toca a tu grupo de vida. Tú y solo tú puedes tomarte el pulso para saber dónde me encuentro yo hoy con respecto a mi fe. ¿Es mi fe viva o es mi fe monótona y religiosa? Hermano, porque Dios nos llama a más. Él se quiere revelar a nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros meramente vivamos, no the religion card, no la tarjeta de religión que la ponchemos week in, week out, o sea, semana tras semana, no ponchando. Él quiere que nosotros vivamos la realidad de Cristo en nuestras vidas. De modo tal, hermanos, que necesitamos pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, ¿no? Porque a veces nosotros fuimos religiosos y hacíamos nuestra práctica, se moría alguien, íbamos a la iglesia, se casaba alguien, íbamos a la iglesia, en Semana Santa o en Navidad, como ustedes saben que en inglés dicen que hay muchos CEOs, ¿no? Que no significa Chief Executive Officers, sino Christmas, Easter only, ¿no? Gente que solamente van a la iglesia en Navidad y en Semana Santa, ¿no? Hermanos, y solamente salpican su acercamiento a Dios, no, hermanos, que nosotros podamos decir, yo conozco a Cristo. Yo vivo para el Señor todos los días de mi vida. Esté yo en casa, esté yo de viaje. Ustedes saben que hay gente que se van de viaje y dejan a Cristo en su casa. ¿Oh, en serio? Sí, hay gente que se van de viaje. Nos vamos de vacaciones a Europa y el Señor se quedó en Boca Ratón. O sea, y no se fue a Europa con ellos. O creen ellos, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque el Señor está allá también. Pero lo dejamos. O sea, o voy a un viaje de trabajo y voy a estar 2 días en Jacksonville trabajando, así que, y uno piensa que lo dejamos en Boca. O sea, y el Señor está en Jacksonville con nosotros también. Hermanos, necesitamos las 24/7, cada momento de nuestra existencia, vivir con la conciencia, hermanos, de que Cristo es el Rey, Señor y Salvador de mi vida. Que yo estoy al servicio de Él. Por eso Pablo compara la vida del creyente con la de un soldado. Cuando él dice a Timoteo, porque el que está enrolado, ¿no?, en la milicia, a lo único que se ocupa es para agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Están conmigo, amados? O sea, y el que tiene experiencia militar, digamos, aquí o de su país de origen, sabe que el soldado está al servicio, no de su amo, de su general, de su capitán, de su coronel, de lo que sea. O sea, y yo lo he visto en mi familia, o sea, están ahí. O sea, fulano, ven acá, que sé qué, llévame esto allí, que sé qué, y regresen y se parquean, están ahí a la merced de lo que su oficial le asigne. Hermanos, así nosotros vivimos la vida cristiana, al pendiente de lo que nuestro Rey, Señor y Salvador pide de nosotros.
Por eso Pablo, ¿no? Dice, ya no somos esclavos de las tradiciones y las costumbres, pero sí él dice, yo soy esclavo de Cristo. Y yo lo decía eso la semana pasada, ¿no? Que en sus cartas él dice, yo esclavo de Cristo. Nosotros tenemos que vivir con actitud de esclavo solamente para con su persona, no para con todo el sistema que a veces estamos enrolados y pensamos que somos esclavos del sistema. No, hermanos. No somos llamados a ser esclavos de un sistema ni un juego de rieles. Estamos llamados, hermanos, a ser esclavos de su persona. Conocer a Cristo es de suma importancia. Y por eso, hermanos, leíamos, ¿no? Que él decía en ese capítulo 4, si están conmigo, Gálatas capítulo 4, a partir del verso 1, déjenme leerlo rápidamente, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Porque de eso se trata, hermanos. Y este tema es algo profundo, les confieso. Porque fíjense, lo que está diciendo aquí es, nosotros todos, hasta que no llegó Cristo, éramos niños bajo la ley, ¿no? Y éramos esclavos. Aunque éramos potenciales herederos, pero por ser niños, no se nos podía confiar la cuenta bancaria de papá, ni el carro de papá, ni la avioneta de papá, ni la finca de papá. O sea, estábamos bajo tutores y curadores. O sea, personas que velaban por nosotros. Pero cuando vino Cristo, hermanos, cuando vino Cristo, nos liberó de esa postura de niño, ¿no? De esa dependencia de la ley. Y ya no somos esclavos, hermanos, a los rudimentos, ¿no? A los sistemas horizontales, ¿no? A los cuales estaban atados, siguen atados los hebreos, ¿no? Y a veces nosotros, hermanos, estamos atados de igual manera con la religión. No hay nada que esclavice más que una religión. ¿Están conmigo, mis amados? Nada esclaviza más que una religión. Y claro está, vuelvo y digo, no es que seamos almas libres, porque hay una corriente por ahí también, que la he visto penosamente, de creyentes que no se deben a nada ni a nadie. ¿Dónde están conmigo? O sea que ellos son agentes libres. Yo soy del reino de Dios, donde quiera que esté, y es verdad. Somos parte de un reino de Dios que es mucho más grande que este puñito de gente que hay aquí en Iglesia Victoria. O sea, el reino de Dios mucho más abarcador que una iglesia local cualquiera. Pero hay personas, hermanos, que no viven apegados ni sujetos, no, ni conectados con nada ni con nadie. Es lo que en inglés llamamos they're floaters, ¿no? O sea, son gente que flotan. O sea, hoy yo estoy aquí y mañana hay un invitado especial allí en la iglesia y voy para allá y después va a haber un cantante en Hollywood y me voy para esa iglesia y después, o sea, yo soy del reino. O sea, yo no me debo a nada ni a nadie. Donde se mueva lo de Dios, allí yo estoy. Y claro que sí, hay una visión, ¿no?, de reino y de iglesia que siempre debe romper las cuatro paredes de tu iglesia. Nosotros tratamos de comunicar eso lo más posible, que nosotros no somos nada especial, que la iglesia del Señor va más allá de las paredes de Iglesia Victoria, que somos parte de algo mucho mayor. Claro que sí, pero usted tiene que estar conectados, hermanos, a un cuerpo. Usted tiene que estar sujeto, ¿no?, a un cuerpo de liderazgo, de influencia sobre su vida. Hay personas, miren, hermanos, predicador o cantante que llegue a mí, que no pertenezca a ninguna iglesia, es predicador o cantante que yo no lo invito. O sea, si ellos no me saben decir quién es su pastor y dónde se congregan
y me den una referencia y que me la puedan constatar. O sea, si tú eres del reino de Dios y tú andas dando tumbos por todos los lados, o sea, ya me comunicaste algo que I want nothing to do with. O sea, no quiero tener nada que ver con ese tipo de perfil. Hermanos, claro que sí, necesitamos conectarnos a un sistema, a una iglesia, a un cuerpo, a unos rieles. Pero hermanos, nunca el sistema, el cuerpo, la bandera de esa iglesia, la denominación de esa iglesia, la figura de ese pastor, nada de eso, hermanos, llena como llena Cristo. No hay nada que va a satisfacer más la sed de tu corazón que un auténtico conocimiento y revelación de quién es Cristo en tu vida. Que claro, eso se traduce en una conexión a un juego de sistema que es diferente, claro que sí. Nuestra iglesia opera de un modo distinto a como opera esta iglesia. Y esa iglesia opera diferente a como opera esta iglesia. And there's no right or wrong necesariamente. No hay lo que es bueno y lo que es malo necesariamente entre una y otra iglesia. Son formas, como yo he dicho antes, ¿sí o no? O sea, hay iglesias que para recoger las ofrendas se paran los sugieres al frente. Y hay que todo el mundo tiene que salir de su asiento, venir y traerlo y echarlo. Gloria a Dios. Ese es una metodología escogida por ella, de preferencia o de lo que sea, pero no es que tiene que ser así. Hay iglesias que ponen cajas en la parte de atrás, ¿no? Y ni siquiera motivan y dejan que la gente vaya libremente. Gloria a Dios. O sea, maneras, pero no es que una es la manera en que debe de hacerse, ¿no? Ni trayéndolo al frente, ni depositándolo atrás, ni rodándolo por los asientos. Esas son formas, hermanos, que no hay que decir. Hay iglesias donde usted llega y usted tiene que venir y arrodillarse en el altar. ¿Han conocido esas iglesias? O sea, y nadie llega y nadie se sienta hasta que no viene y toma 2 minutos aquí. Y saben ustedes que esa es una de las prácticas más religiosas que hay en las iglesias. Hay gente que vienen y se arrodillan porque saben que esa es la costumbre, que esa es la tradición, que eso es lo que se espera. Y lo que están aquí es pensando que después del servicio tienen que ir a Publix a comprar medio pollo asado, qué sé yo cuánto. O sea que, wow, no dejé las habichuelas ablandando, los frijoles. O sea, están pensando en otra cosa, no están intercediendo, no están orando. Se están ahí arrodillados, guardando apariencias, hermano, guardando apariencias. Hermano, nosotros no estamos para guardar apariencias. Hay que arrodillarse aquí, allí, donde usted quiera. Y si no se quiere arrodillar también, porque no es obligado a arrodillarse. Hay cosas, hermanos, que son formas. Pero no vivimos de las formas, no son necesariamente las que evidencian la realidad de lo que se está dando en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermanos, yo lo que quiero que nosotros salgamos hoy de aquí es sintiendo la necesidad de manejar lo verdadero lo suficiente para poder detectar lo falso. ¿Saben? Como yo he dicho antes, que el banquero no sabe detectar el billete falso del verdadero. ¿Saben por qué? Por el manejo. Por la frecuencia del toque, del roce. Mira, pueden estar y tienen una facilidad como una máquina, los dedos. Y el flip, o sea, los billetes, o sea, tienen una facilidad. Y yo sé que ellos se lo mojan, lo que sea, pero es una facilidad. O sea, y uno dice, wow, pero esa manita, un aparatico electrónico, no, o sea, es increíble. Pero en ese cosa, y ellos se devuelven, no sé si ustedes lo han visto, y sacan, y la miran, y le pasan el rayón, o sea, y detectan un billete con las puntas de los dedos, hermanos. El peso de la hoja le fue diferente. O sea, hermanos, esa es una percepción que no viene fácil a ninguno de nosotros, al menos que nosotros tengamos la experiencia, el uso, la frecuencia de manejar lo verdadero para poder detectar lo falso. Hermanos, yo quiero animarles
a que nosotros manejemos lo verdadero, de modo que podamos detectar lo falso. Pero no para ser policías de los demás, para ser policía de su propia vida. Para usted mismo detectar. Si están pasando las ofrendas, me recuerdo siempre mi pastor en Dominicana que decía eso. Que él decía, están pasando las ofrendas. Y él decía que había una época donde él sentía la presión de tener que pararse y meter la mano en los bolsillos y que la gente lo vieran dando. Y él me explicaba y él decía, y yo entiendo la razón, él decía, y es importante a veces que la iglesia vea, ¿no?, que el pastor jala, ¿no?, a los bolsillos y da, porque uno modela el ejemplo, y eso es válido para cualquier otra cosa. Estamos aquí parados, si estamos adorando, si yo estoy aquí con los brazos, ¿no?, con 2 pesas, o sea, y no levanto los brazos, el que está detrás de mí ve que yo estoy con la bandera no izada, entonces me voy a mantener así. Pero si ellos ven que yo levanto las manos, estoy modelando. O sea, aunque yo no estoy necesariamente levantando mis manos para modelar, sino que genuinamente, auténticamente, estoy adorando al Señor y de paso estoy modelando. No sé si están conmigo, mis amados. Entonces, uno no quiere hacer las cosas porque uno esté guardando apariencias. Aunque hay cosas que uno hace para poner el ejemplo. Por ejemplo, mi pastor era muy bueno en esto. Él siempre sufría de la espalda. Pero si había, al final hay que recoger las sillas para que algunos hombres nos ayuden. Él, siendo el pastor que pudiese asumir, no, déjame dedicarme a saludar a la gente, ¿no?, y hacer otra cosa mientras los demás hombres recogen las sillas. Él iba de una vez y comenzaba, ¿no?, a poner la silla, y nosotros, pastor, tranquilo, o sea, váyase a hacer otra cosa, que nosotros le recogemos la silla, porque sabíamos que tenía un tema de espalda, pero nosotros sabíamos, porque le conocíamos, porque por uso y trato uno detecta lo verdadero y lo falso. Sabemos que él lo que quería era ponernos el ejemplo. O sea, él no quería que la gente pensara que está delegando una función, pero que él nada que ver y se fue a hacer otra cosa, aunque él tenía el derecho. O sea, y nosotros lo exoneramos al pastor. O sea, déjenos eso a nosotros. O sea, nosotros recogemos, váyase a saludar a la gente o a hacer lo que usted quiera. O sea, es un asunto, hermano, de no hacer las cosas por falsedad, sino hacer las cosas con un espíritu auténtico, libre de toda falsedad, de toda religiosidad, de toda apariencia. Fíjense que eso era lo que criticaba Jesús de los fariseos. O sea, muchas de las cosas que Jesús criticó de los fariseos, que eran los líderes y principales influenciadores espirituales de su época, no fue eso lo que Jesús le criticó muchísimas veces. Ustedes van al templo, ¿no?, y para dar apariencias comienzan a orar a voz alta en público. Señor, y gracias te doy que yo voy a los 7 servicios de la semana de la iglesia y que doy diezmo y que hago esto y aquello. Él le dice en versión dominicana, compadre, métase en su cuarto, ¿no? O sea, métase en su habitación, o sea, y cierre la puerta y ore a su Padre en secreto. O sea, porque si usted lo que está buscando es que la gente le etiquete de espiritual, pues esa es tu recompensa. ¿Sabe qué? Engañaste muchísimo. O sea, muchísimos creen, wow, qué espiritual es el hermano fulano. Qué lindo ora, mira con qué voz de trueno oraba y levantaba la mano. Si eso es lo que tú querías, misión cumplida. O sea, good for you. O sea, pero ¿de qué te vale eso? Hacer las cosas por apariencias. ¿Cuántos están conmigo todavía? Ya estoy terminando, se lo prometo. O sea, no podemos, hermanos, vivir no solamente para aparentar. Necesitamos, para que el Señor no nos diga, como le supo decir a los fariseos, hipócritas, ¿no? Hipócritas, y sabemos lo que es hipócrita, ¿no? O sea, dar una apariencia de algo que uno no es, ¿no? Aparentar de bueno cuando no lo soy, aparentar de generoso cuando no lo soy, aparentar de colaborador cuando no lo soy, aparentar de servicial cuando no lo... O sea, hermanos, o sea,
que el Señor, que conoce nuestros corazones, que ve lo que el que está a tu lado no puede ver, sabe las intenciones de tu corazón. De modo tal, hermanos, que nosotros anhelemos la más auténtica y genuina expresión diaria de mi amor y devoción a Dios, sin depender de estructuras, sin depender de expectativas humanas, sin depender de leyes y tradiciones y costumbres y expectativas a veces netamente humanas, porque a decir verdad, algún día haré un estudio de las 616, no me recuerdo cuántas leyes hay, cuántas fácilmente en esos entonces no tenían razón de ser, mucho más hoy en el 2026, pero tema para otro día, ¿no? Hermanos, vivamos no como niños, está diciendo aquí, vivamos como adultos que hemos sido libertados por el Señor. Y cierro con este pensamiento. A veces somos, y yo he puesto este ejemplo antes, a veces somos como en nuestros países, como el caballo o el burro, que nosotros llegábamos a una finca, ¿no? Y aquí estaba el palo de luz con el alambrado de púas, ¿no? Y usualmente uno tomaba la soga del caballo y uno la amarraba y hacía un nudito, no un nudito muy duro, pero lo suficiente como para cuando el animal alara y la soga le hiciera resistencia, supiese que está atado a ese palo o a ese árbol o lo que fuese. Los animales a veces están tan acostumbrados a su mente esclava que uno llegaba en su caballo o en su burro y solamente tiraba la soga encima del árbol. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ni siquiera uno lo amarraba, no le hacía un nudo, solamente lo tiraba encima. Y torpemente el burro o el caballo, si soy usted, opte por ser el caballo y no el burro, porque el burro es fuerte. Pero los dos piensan iguales. O sea, el caballo y el burro son incapaces de moverse y que la soga caiga al suelo y irse para donde se le antoje, porque tienen mentalidad de esclavos. De alguna manera entienden por una fijación de experiencias pasadas cuando alaron y vieron que no tenían para dónde coger, cuando me arrimaban a ese palo, a ese árbol, que tan solo poniendo la soga allí, o sea, ya están anclados allí y de ahí no se van a mover porque están esclavizados a su modo de pensar. Cristo nos llama, hermanos, a que no nos esclavicemos a nuestra forma de pensar. Nos sorprenderíamos, hermanos, cuántas cosas nosotros pensamos o creemos que nada que ver, no con lo que Dios piensa y quiere que nosotros pensemos con respecto a un sinnúmero de temas. Nos sorprenderíamos, hermanos, realmente. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé la capacidad de nosotros no vivir atados a un palo, atados a un árbol, cuando realmente ya Él ha venido para librarnos de las obras de la ley. Eso es lo que decía esos primeros textos del libro de Gálatas. El Señor vino a traer libertad a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Los voy a dejar hasta ahí y vamos a continuar el tema si Dios quiere. ¿Cuántos quieren seguir escuchando este tema?